Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas, público en general. Nos encontramos en esta tarde para dar inicio a una conferencia de colegas, profesores y profesoras de CIALC, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Autónoma de México, y profesoras del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta actividad del día de hoy es una actividad final de cierre del año de un conjunto de iniciativas de discusión, de conversación y de acercamiento entre ambas instituciones, con el objetivo de ir creando un diálogo, ir reconociéndonos unos a otros en temas comunes y al mismo tiempo en elementos que nos diferencian, y de esa manera ir mejorando nuestra comprensión tanto de los temas globales que nos convocan como de las perspectivas nacionales en los cuales estas problemáticas se expresan. El día de hoy tenemos un panel muy atractivo, muy interesante. El panel está integrado por el profesor docente José Briceño Ruiz, la profesora Regina Crespo, por el CIALC de la Universidad Nacional Autónoma de México, la profesora Marisa Paredes y la profesora Stephanie Rousseau de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La dinámica va a ser más o menos la siguiente. Le vamos a dar en primer lugar la palabra al profesor Briceño para iniciar este diálogo sobre democratización y conflictos sociales en América Latina. Va a tener entre 15 y 18 minutos cada uno de los ponentes. Luego de la intervención del colega Briceño, vamos a seguir anunciando cada uno, digamos, de las presentaciones de nuestras colegas, siguiendo por la profesora Paredes, la profesora Crespo y la profesora Rousseau. Bienvenidos todos, y profesor Briceño, tiene usted 15 a 18 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, tanto al maestro Rubén Ruiz, director del CIAL, como al profesor Juan Fichi por la invitación para participar en esta sesión de estas jornadas que han tenido a lo largo de esta última parte del año entre el CIALC y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo quiero conversar en los 15 minutos, 16 minutos que dispongo sobre el tema de la defensa de la democracia en América Latina. La utilización o la participación de los espacios regionales latinoamericanos, de los procesos regionales de integración y de cooperación regional en América Latina, en la defensa, en América Latina y en el continente americano en general, en la defensa de la democracia. Y en lo particular me voy a concretar en el estudio de 3 casos: la Organización de Estados Americanos, el Mercado Común del Sur, el Mercosur, y la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, hoy desaparecida por efectos de la geopolítica sudamericana después de 2016, pero que desempeñó en su momento un papel importante, significativo, en, digamos, defender la democracia latinoamericana frente a procesos de crisis democrática o cambios fuera de la Constitución. Es un reto grande, son apenas 15 minutos, así que quizás no podré profundizar en muchos de esos aspectos, sino serán más bien pinceladas generales, pero lo importante es generar un debate posteriormente cuando concluya pues la etapa de nuestras presentaciones. Para ello quiero compartir un PowerPoint que espero puedan ver sin problema, en el cual voy a, digamos, a partir del cual voy a orientar mi participación en el día de hoy. El tema de la defensa de la democracia en América Latina por parte de los procesos de cooperación y de integración regional, tanto latinoamericanos como hemisféricos o panamericanos o interamericanos,
entra en la agenda a partir de la década de 1990. Anteriormente, aunque sí hubo algunas acciones, por ejemplo, en el marco del Pacto Andino o en el marco de Centroamérica, justamente tratando de buscar una salida a la crisis que se generó en la década del 80, las guerras civiles, en El Salvador, la contra en Nicaragua. Allí surgieron algunos espacios para la discusión de cómo fortalecer y restablecer la democracia, o restablecer y fortalecer la democracia en el Istmo Centroamericano. Sin embargo, como tema de preocupación general latinoamericano, hemisférico, entra en la década del 90. Es en los años 90 cuando, en primer lugar, en el seno de la OEA se empiezan a discutir medidas o mecanismos dirigidos a la protección de la democracia desde una perspectiva regional. Y en ese sentido se aprueba en el año 1991 la resolución 80, en la cual se sanciona la interrupción violenta de gobiernos democráticamente electos. En ese sentido, lo que busca la resolución 1080 es eliminar, neutralizar la práctica de golpes de Estado, que como sabemos tiene una larga historia en América Latina, ¿no? Y es, digamos, el primer esfuerzo internacional, interamericano, de cuestionar desde el marco regional la realización de golpes de Estado. Sin embargo, no quedan acciones, no se establecen acciones concretas. Se castiga, se sanciona, se cuestiona la realización de golpes de Estado, pero no dice cuáles son las acciones políticas que van a tomar los estados una vez que se materialice una acción militar en contra de un régimen democrático. Eso es complementado entonces en el año siguiente, en el año 1992, cuando se hace un protocolo a esa resolución, y entonces se maneja como sanción la suspensión de la membresía dentro de la OEA a un régimen militar de un Estado que haya asumido el poder de forma irregular a través de la vía militar. Eso se modifica, hay una evolución, hay una serie de procesos de inestabilidades institucionales en la década del 90, en Haití, en primer lugar contra Jean-Bertrand Aristide, el primer intento, luego había uno segundo en 2004, el intento fallido de golpe de Estado de Hugo Chávez en Venezuela, pero sobre todo la crisis del Perú del año 2000, que marcó el fin del fujimorismo, ¿no? Por lo menos de esa etapa del fujimorismo, ¿no? Y allí, pues no era propiamente un golpe de Estado, ¿no? Era una crisis constitucional, o por lo menos no era propiamente un golpe de Estado, no era un golpe de Estado tradicional, en la línea, por ejemplo, de lo que hacía el general Pinochet apareciendo con una junta militar en la televisión en la noche, o la junta militar argentina. Era un nuevo cuestionamiento a la democracia. Y en ese sentido, entonces, se discute un nuevo mecanismo, ya no para castigar simplemente los intentos de golpe militar, sino para tratar las crisis de la democracia. Y ahí hay un primer punto que espero el tiempo me dé discutir al final. ¿Qué entendemos por una crisis de la democracia? Según la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué es una crisis de la democracia? A partir de eso sabemos que, como lo analizaré muy rápidamente después, hay varios casos en la historia reciente latinoamericana donde se aplica la cláusula democrática. El segundo caso es el Mercosur, Mercado Común del Sur, bloque regional creado en el año 1991 por el Tratado de Asunción, que nace como un espacio comercial. El Mercosur fue creado como un espacio para promover el libre comercio en la era de hegemonía del neoliberalismo en América Latina y del regionalismo abierto, ¿no? Pero en su misma dinámica, como espacio regional, en sus primeros años bastante exitoso, por lo menos en lo comercial, se incluye el tema democrático a partir de un hecho que sucede en 1996, cuando el general Oviedo da un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado contra el presidente Guasmosy. Y eso genera una reacción, primero en Brasil y luego en los otros socios del Mercosur. El golpe de Estado es neutralizado y eso, digamos, que induce, lleva al liderazgo del Mercosur a discutir un acuerdo regional para protección de la democracia. Y este acuerdo regional se firma en el año 1998, el protocolo de Ushuaia, una capital al sur-sur de la Patagonia Argentina. Luego, en la época de los gobiernos de izquierda, se intenta ampliar y reformular ese protocolo de Ushuaia y se firma en Montevideo en el año 2011 el acuerdo
de la Declaración de Montevideo, el Tratado de Montevideo de Protección a la Democracia, que en la jerga interna del Mercosur se le suele denominar como Ushuaia II, aunque no se firmó en Ushuaia, sino en Montevideo, porque profundiza. En el caso del protocolo de Ushuaia, simplemente lo que se planteaba era una sanción, una suspensión del país miembro. En Ushuaia II se implementaban políticas mayores, cierre de fronteras, limitación del comercio, sanciones políticas, incluso en el caso que fuera necesario, ruptura de relaciones diplomáticas. Y el tercer caso es la UNASUR. La UNASUR, a diferencia de la OEA y del Mercosur, no planteó un tratado en sí mismo sobre, o en sus inicios, un tratado en sí mismo sobre la defensa de la democracia cuando se negoció en el año 2008. Pero luego igual, debido a la dinámica que estaba sucediendo en América del Sur, en el año 2010 se reúnen en Georgetown y firman un protocolo adicional al tratado constitutivo que se denominó Protocolo de Compromiso con la Democracia, o que también se reconoce como el Protocolo de Georgetown. Existen otros mecanismos de defensa de la democracia en la comunidad del Caribe-CARICOM, que es la Carta de la Sociedad Civil, o un acuerdo marco de seguridad democrática en el marco del SICA, pero no son tan abarcantes o ambiciosos como si fueron o son estos tres proyectos de defensa de la democracia. Y estos, digamos, iniciativas de defensa de la democracia se aplicaron relativamente en varios casos, aunque de forma diferenciada. Lamentablemente, como apenas disponemos de 15 minutos, y yo quiero concentrarme más en la última parte de la exposición, que es la evaluación de cómo funcionaron estos mecanismos de defensa de la democracia, voy a simplemente dar una visión muy general de cuáles fueron los casos que implicaron la activación de cada uno de estos mecanismos de defensa de la democracia. El primero de ellos fue el golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela contra Hugo Chávez, golpe que duró muy brevemente, tuvo apenas 48 horas de duración, que tuvo una respuesta inicial de países como España o de Estados Unidos de apoyo y de reconocimiento al nuevo gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, pero que muy brevemente, debido incluso a la dinámica interna que se produce en Venezuela, que se revierte el golpe de Estado, una cosa bastante inusual en la historia latinoamericana, que se revierte un golpe de Estado, se reúne el Consejo Permanente de la OEA y se decide, alegando lo establecido en la cláusula democrática, a apoyar al gobierno de Hugo Chávez y su retorno a la democracia. Un segundo caso bastante conocido y que quizás fue la primera prueba de fuego para la Carta Democrática de la OEA fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el año 2010 en Honduras. Y de nuevo, lamentablemente por razones de tiempo no puedo adentrarme en el análisis de ese proceso, pero fue muy interesante porque en principio hubo una reacción de la OEA cuestionando el golpe de Estado y una postura poco dubitativa y hasta de desconocimiento del caso, porque esa era la impresión que daba por parte de Obama en la primera declaración que da. Pero luego, cuando se dan cuenta que lo que están en juego son los intereses nacionales de Estados Unidos y de algunos otros actores en la OEA, cambian la posición la OEA. Entonces, sigue cuestionando, se aplica la cláusula democrática a Honduras, pero siempre se habla de la posibilidad de buscar una salida, una solución de la pronta reinserción de Honduras, que es lo que finalmente fue logrado, y a pesar de que quienes, digamos, dieron el golpe de Estado fueron quienes asumieron el poder político en Honduras hasta, por cierto, las elecciones del domingo pasado, donde resultó ganadora la esposa de Manuel Zelaya. Y se rompe ese ciclo. El tercer caso fue la crisis política en Venezuela. Ahí también, ahí, digamos, fue uno de los aspectos, momentos centrales de la búsqueda de la aplicación de las sanciones en Venezuela, de las sanciones establecidas en la Carta Democrática de la OEA, porque ya la vamos a ver más adelante. La Carta Democrática, si el tiempo me lo permite, la Carta Democrática no se basa solo en sanciones. Ese no es el objetivo último de la Carta Democrática. La Carta Democrática, lo que va antes de llegar a las sanciones, lo que busca es resolver, buscar mecanismos de diálogo entre los actores, y las sanciones es como lo último, pero pareciera que en su aplicación de facto lo primero que se quería optar era por las sanciones. Entonces 2017 fue un año muy complicado en Venezuela, fue un año de protestas, un intento de disolver a la Asamblea Nacional controlada por la oposición y la creación de una Asamblea Constituyente
que se vio como una institución paralela a la Asamblea Nacional, y eso llevó a que, bajo el liderazgo de México y de Perú, hay que decirlo, hay que señalarlo, se intentara activar la Carta Democrática. Eso al final no se pudo aplicar, porque Venezuela contaba con el apoyo de los países de la CARICOM, que constituyeron una minoría de bloqueo dentro de la OEA, porque se necesitan 2/3 de la votación de la OEA para que se aplique la Carta Democrática. Fue otro intento fallido de aplicar la Carta Democrática. El caso de Bolivia, con el golpe de Estado contra Evo Morales, es incluso mucho más dramático, porque ahí más bien lo que se observa es una intervención de la OEA como agente dentro del proceso electoral al cuestionar las elecciones, la legalidad del proceso electoral en Bolivia. Ese es un tema de debate muy abierto, si Evo Morales debió o no debió ser candidato o no, pero el proceso electoral que se realizó ese domingo en Bolivia, las acusaciones técnicas que se hicieron sobre su posible fraude, luego mostraron ser bastante débiles, por no decir rechazadas. Y hubo una legitimación por parte de la OEA del gobierno de Yanine Áñez, lo cual generó un cuestionamiento que todavía existe a el secretario general Almagro, de países incluso como México, que siempre fue un poco moderado en esos asuntos. Y el último caso es Nicaragua. En las elecciones recientes de hace 15 días en Nicaragua, un proceso electoral también complejo por las decisiones de los tribunales vinculados con Daniel Ortega de abrir procedimientos judiciales contra todos los candidatos de oposición, lo que aseguró la victoria de Ortega. Y tampoco se fue posible aplicar allí la Carta Democrática. Entonces, la aplicación de la Carta Interamericana ha sido, por lo decir, bastante irregular. El único caso que se aplicó concretamente fue un país pequeño centroamericano, que fue Honduras. Y eso nos permite hacer unas reflexiones en la última parte de mi exposición, que espero el tiempo me lo permita. Rápidamente, para tratar de avanzar. El segundo caso es el Mercosur. Y en el Mercosur, el protocolo de Ushuaia se aplicó 3 veces en los 20 y tantos años que tiene de existencia el protocolo. En primer lugar, o realmente se aplicó 2 veces, no 3 veces, 2 veces. En primer lugar, como ya les dije, nace a partir del intento de golpe de Estado contra el presidente Wasmosy en el año 96. Pero todavía no existía el protocolo de Ushuaia. Hubo una acción conjunta de los países del Mercosur para neutralizar el intento de golpe, pero no se aplica. Se aplica por primera vez en el año 2012 cuando se destituye a Fernando Lugo, en un proceso judicial muy cuestionado, porque es un impeachment alegando delitos. Ya viene el caso acá a explicar que es un impeachment, un juicio político que se hace en una tarde en el Senado paraguayo. En una tarde, en una sesión, en una sola sesión. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, pues cualquier proceso judicial es un proceso tardío que implica presentación de pruebas, descargo de pruebas, defensas y demás. Eso no se cumplió en el Paraguay y por eso se consideró un golpe de Estado y hubo una acción de la OEA y, como veremos más adelante, también de la UNASUR y del Mercosur para cuestionar al gobierno naciente después del golpe. Y se aplicó el protocolo de Ushuaia, pero se aplicó de nuevo al más pequeño, al más débil dentro del Mercosur. El último caso fue en la crisis en Venezuela, pero allí hay una variante distinta, allí hay un cambio político en Brasil particularmente, un giro muy fuerte a la derecha de sectores muy críticos al gobierno de Venezuela y deciden en 2017 aplicar a Venezuela el protocolo de Ushuaia. Y casi para cerrar, antes de entrar a lo que quiero, y ojalá el tiempo me lo permita, que es el punto de análisis acá, tengo acá un chat. Ok, 3 minutos más, si me permiten, y cierro. El último caso es el de la UNASUR, que también inicialmente fue un proceso, fue muy exitoso en el caso de la UNASUR. Fue muy exitoso porque logró resolver crisis democráticas importantes, como por ejemplo los intentos separatistas en Bolivia, de la llamada Media Luna, contra el gobierno de Evo Morales. Los sectores, digamos, más conservadores, históricamente conservadores, fueron capaces de neutralizar esa estrategia de suerte de Kosovo sudamericano. También cuando hubo una protesta policíaca que terminó en una suerte de semicentro del presidente Correa y que se definió como un golpe de Estado. Yo recuerdo, estaba en ese momento en Argentina y se convocaron de un día para otro a todos los presidentes a una cumbre en Ushuaia y se controló
el intento de golpe policíaco, como lo llamaban en Ecuador, y finalmente de nuevo Venezuela, la crisis democrática en Venezuela, que fue donde UNASUR no superó la prueba, porque no fue capaz de encontrar un mecanismo de consenso entre la oposición y el gobierno venezolano, y empezó a ser cuestionada por la misma oposición venezolana y por los sectores, digamos, de pensamiento político conservador en América del Sur como un bloque regional chavista. Entonces, esa es la historia de la defensa de la democracia. Y en los 2 minutos que quizás me deben quedar, ¿qué reflexiones a partir de este análisis de casos nos podemos permitir hacer? ¿Qué luces nos da 20 años de intento de defender la democracia por estas instituciones regionales? Aquí tengo mi controlador de tiempo y pido 1 minuto más para cerrarlo. En primer lugar, la experiencia demuestra que se defendió la democracia cuando gobiernos que estaban en el ejercicio de la democracia eran atacados por intentos de golpes de Estado, pero no cuando esos mismos gobiernos empezaban a aplicar prácticas no tan democráticas. Y eso es muy marcante en el caso venezolano, que se separa mucho de la lógica de funcionamiento de la democracia y sin embargo no fue posible sancionarlo. Pudiéramos argumentar que eso está pasando con el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Y creo que hay argumentos para para hacer ese planteamiento. Esa es la primera conclusión que se lleva de 20 años de aplicación de cláusulas democráticas. Segundo, los países menos poderosos son los sancionados. Los países grandes no son sancionados. ¿Quiénes sancionaron más fuertemente? Paraguay y Honduras, en la crisis de 2010 y en la crisis de 2012. Sancionaron al gobierno de Brasil en el 2016 por el confuso, poco claro y, en mi opinión, inconstitucional juicio político contra Dilma Rousseff. No sucedió. Si uno, de nuevo, el tiempo no nos permite, ¿no? Pero la simple lectura de la Constitución brasileña, las causas de impeachment según la Constitución brasileña, dejan la destitución de Dilma Rousseff al margen del texto constitucional brasileño. Fue una decisión política, simplemente. Y también junto mucho el apoyo o no apoyo del poder hegemónico. Estados Unidos en el continente, que terminó diluyendo las sanciones contra Honduras, o Brasil en América del Sur, que decidió, cuando giró hacia un gobierno más conservador, sancionar a Venezuela, y durante el gobierno de Dilma, pues defender a su colega, a su amigo Lugo. Entonces, hay un vacío en la aplicación de los mecanismos de defensa de la democracia, que empieza, y con eso cierro, porque en verdad no quiero abusar más del tiempo, creo que ya he abusado bastante, con un cuestionamiento de qué entendemos por crisis democrática. ¿Por qué, si es una crisis democrática, en 2017, cuando Venezuela está la sociedad reclamando democracia y demás, y hay una crisis democrática, por qué si se considera una crisis democrática, y también es una crisis democrática sin duda, un proceso electoral confuso, oscuro, trampeado en Nicaragua, pero por qué no es una crisis democrática y no actúa la OEA cuando se destituye irregularmente a una presidenta constitucionalmente electa, o cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decide por su propia cuenta modificar el sistema judicial, el poder judicial en El Salvador, o ir al Congreso apoyado por la policía para pedir que se aprueben las leyes? Hay un vacío en los mecanismos regionales de defensa de la democracia que creo que tiene que seguir siendo objeto de debate por nosotros los académicos y también en el mundo político de nuestra región. Muchas gracias y pido disculpas por el abuso, pero había muchas cosas que decir sobre esto. Gracias, doctor José Ramos Briceño, investigador del CIALC. ¿Podría retirar su presentación? Muchas gracias. Muy interesante su presentación. Ahora tenemos la intervención de la profesora e investigadora Marixa Paredes. Marixa, 15, 17, 18 minutos, vamos viendo. Son 6:25. Gracias, Aldo. En primer lugar, agradecer la invitación al CIAL para conversar esta noche sobre un tema muy amplio, que es la democratización y los conflictos sociales. Yo voy a ir tal vez a la otra ala de la temática
de la que ha ido José, voy a hablar de los conflictos sociales, de los últimos estallidos que han marcado también, ¿no?, las democracias en América Latina en los últimos años, y me voy a centrar básicamente en la experiencia del Perú para luego terminar con algunas ideas comparadas de por qué estos conflictos y estallidos no son necesariamente similares o no apuntan, digamos, en la misma dirección, el caso peruano en relación a otros, ¿no?, que pasaron más o menos en el mismo tiempo, Chile un poco antes y Colombia que se ha mantenido después. Voy a compartir mi pantalla. Pueden ver, ¿verdad? Si me avisan que se puede ver, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, se ve, perfecto. Gracias. Ok, entonces les decía, voy a primero a contarles un poquito el panorama de lo que fue el estallido en el Perú en el 2020, los hechos, obviamente con una intención de qué es lo que quiero mostrarles, algunas ideas sobre si tuvo o no efectos en la política, digamos coyuntura que hemos tenido en los últimos años, sobre todo a partir de la elección de un nuevo presidente, del presidente Pedro Castillo, las secuelas un poco del movimiento, y en realidad me voy a detener más en las conclusiones, en las inquietudes y en la perspectiva comparada. Solamente de manera informativa, ¿no? Ustedes saben, el Perú entró en el 2020 en una de las cuarentenas más estrictas de la región, fueron 107 días, y el Perú ha sufrido también un nivel de afectación extrema, ¿no? Hoy día comentábamos con los colegas que es el Perú que ha sufrido la mayor pérdida en términos de muertes a nivel internacional. Y también es importante anotar que durante más de una década, pero en los últimos años sobre todo, el Perú es el país con más conflictos en la región. Sin embargo, estos conflictos generalmente son territoriales, son locales, son intermitentes y no se articulan nacionalmente frecuentemente. Por eso, digamos, el estallido del 2020 fue extraordinario, porque vimos tras la aprobación del Congreso de la vacancia del presidente Martín Vizcarra, una reacción del pueblo peruano de manera masiva, articulada, por varios días, que duraron entre el 9 y el 17 de noviembre, entre una primera marcha el jueves 12 y una el sábado 2, que derrocó, digamos, al presidente que el Congreso intentaba poner en reemplazo del presidente Martín Vizcarra. Entonces, esta es una entrada en mi parte más de cómo la sociedad, digamos, responde a este tipo de cambios, ¿no? Desde las élites políticas en relación al poder y a la democracia. Como parte, digamos, de este conflicto, de este estallido que duró por mucho tiempo, en el caso peruano esto fue importante, hubieron 2 jóvenes asesinados y 210 heridos, ¿no? La historia, digamos, termina con la renuncia de Manuel Merino y la asunción de Francisco Sagasti como presidente. Lo interesante es que podríamos pensar que, como en los casos de Chile, por ejemplo, ¿no?, que ha habido, digamos, que estos estallidos han derivado en la iniciativa de una asamblea constituyente, aunque ahora vamos a ver que los efectos en términos de las elecciones parecen parecerse mucho más al caso peruano, ¿no? Los efectos en la política, la hipótesis que planteo es que no han sido en realidad muy importantes, ¿no? Lima metropolitana fue la región que participó de manera más importante en las protestas, ¿no? Y aquí hay algunas cifras para mostrarles, ¿no? Por ejemplo, digamos, en total, porque hubieron distintas formas de participación, ¿no? La gente responde que participó ya sea en las manifestaciones, o que participó a través de las redes, o que participó a través de los cacerolazos, ¿no?
45% participaron en general, y en las marchas particularmente, o sea, en las calles el 20%, ¿no? Lima es quien tiene el mayor porcentaje de participación en cualquiera de estas modalidades, y siendo 18 los que salen a las calles. La zona urbana también, digamos, es la que más sale a manifestarse, mientras la zona rural, digamos, tiene una menor participación. Sin embargo, si eso lo miramos en relación un poco a qué ocurrió con las elecciones que hemos tenido recientemente, en el 2021, un año después, en realidad hay que preguntarnos qué pasó, porque más bien, digamos, la zona limeña, ¿no? Lima metropolitana, votó masivamente por la candidatura más conservadora, ¿no? La candidatura que representó Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, podríamos pensar, digamos, que la población que se movilizó en ese momento en contra de Merino, al mismo tiempo, digamos, también acudió a las urnas un año después a votar más bien por la candidatura más conservadora y por Keiko Fujimori. Y eso de alguna manera nos debería generar algunas interrogantes, ¿no? Yo acá he puesto solamente los datos de primera vuelta, que muestran más o menos lo que estoy diciendo, pero en realidad la división urbano-rural, Lima, interior, ha sido muy, muy grande en el caso de las elecciones en segunda vuelta, ¿no? Con un apoyo de Lima y las zonas urbanas mucho más clara a la candidatura conservadora de Keiko Fujimori. Otro elemento que es importante notar es que uno de los elementos que surgió, una de las ideas que surgió con fuerza como articuladora de este estallido en el caso peruano, fue la aprobación de la propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, nuevamente, ¿no? Mientras que en diciembre del 2020, el casi 50% señalaba que quería solo algunos cambios, para las elecciones del 2021 este número va a crecer. Y más bien los que querían una nueva constitución inmediatamente después de la movilización del 2020, más bien van a reducir, ¿no? Al 20%. Entonces, nuevamente, esto nos da preguntas, o sea, ¿cuáles son los efectos políticos de una movilización de este tipo en relación a algunos indicadores que podían estar sugiriendo que esta movilización está politizando a la población peruana en relación a ciertos cambios importantes en la dirección política del país? Entonces, y en términos de las secuelas de la movilización, que quedaron algunos compromisos, digamos, sobre todo en relación al manejo, esto además ha pasado en todos los países donde han habido movilizaciones, el efecto, digamos, de represión que ha existido ha llevado a que los países tengan que interrogar y comprometerse respecto a la violencia, a la determinación de responsables, a la necesidad de pensar, digamos, en las bases de una reforma policial, digamos, que contribuya a modernizar y fortalecer, ¿no?, el rol de estas fuerzas en el momento del control social y de la protesta, y también de la reparación económica a víctimas de la propuesta. Esto en realidad tampoco ha sucedido, ¿no? Y no ha habido tampoco una movilización ni un seguimiento alrededor de estas secuelas. Como les decía, yo lo que quiero fundamentalmente es, y voy a pasar ahora, es detenerme en las conclusiones. Creo que todavía tengo algunos minutos para poder hablar de ellas. Quiero mirar mi reloj para estar segura cuánto tiempo tengo, ¿ok? Tienes perdón, sigue nomás, sí, tienes tiempo. Ya, perfecto, porque son varias. La primera es comparable el estallido peruano al estallido en otros países como Colombia y Chile, ¿no? En realidad hay partes que son comparables, pero hay otras que no.
Creo que una de las cosas comparables tiene que ver con este elemento que empieza a aparecer en muchas de las movilizaciones sociales en América Latina y en el mundo, que están motivadas por la indignación y por un espíritu de espontaneidad que es permitido también por las tecnologías y por la manera en cómo estamos organizados hoy globalizadamente, ¿no? Entonces, hay una mayor capacidad de la población, sin grandes liderazgos, sin grandes organizaciones, ¿no? Poder expresar su sentido de indignación y espontáneamente, ¿no? Organizar grandes estallidos que puedan tener un impacto al menos en el corto plazo. Lo diferente, probablemente que nos debería preocupar, es cuánto a partir de estos estallidos y movilizaciones hay un proceso de politización. Y creo que esa es todavía una pregunta abierta, ¿no? Yo diría que hasta antes de la primera vuelta, en el caso chileno, pensaría que había una diferencia, ¿no? Porque en el caso peruano ha habido, como les he mostrado, un proceso muy débil de politización a partir de este estallido. En el caso chileno, de alguna manera, esto llevó a la organización de la Asamblea Constituyente, ya un proceso de transición de varios líderes y organizaciones que están en conflictos territoriales o conflictos sectoriales a un proceso más político, incluso, digamos, a participar en partidos políticos como en el Frente Amplio, en el caso chileno, por ejemplo. Sin embargo, creo que los resultados de la primera vuelta en Chile vuelven a abrir una duda que conversaremos en un futuro. Entonces, yo ponía acá esta cita de Castells porque creo que hay, digamos, vamos a estar mucho más sensibles en el mundo, dadas las capacidades con las que contamos, a este tipo, digamos, de movilizaciones espontáneas que la palabra indignados, ¿no? Marcados por la indignación, representa muy bien. En el caso peruano, me da la impresión de que lo que no estuvo presente para estos procesos de politización que lo estuvieron en Chile son algunos marcos de sentido. ¿A qué me refiero con estos marcos de sentido? Es decir, a una historia previa de movilización que Chile venía teniendo, es decir, a diferencia del caso peruano, donde hay muchos conflictos pero sin ninguna capacidad de articulación, en el caso chileno y también en el caso colombiano a nivel más regional, sin embargo, hay una historia de movilización y de la relación de esta movilización con el Estado en términos de cambio de políticas públicas, en el caso chileno, alrededor de leyes de género, de educación, respecto a las AFPs también. Pero eso está vinculado a lo que quiero decir después, que es una pregunta que nos vamos haciendo más, ¿no? Si son necesarias fuertes organizaciones previas para estos grandes episodios de movilización. Pareciera, como decía antes, que no, por esta capacidad de otros mecanismos de poder espontáneamente organizar estas campañas. Sin embargo, ¿no es cierto?, esto tiene implicancias luego para pensar las salidas de estos grandes conflictos sociales, ¿no? Entonces, los estallidos, las redes producen sentimientos, agitan el debate, ¿no? Pero no crean partidos necesariamente ni llevan adelante reformas, ¿no? En algunos casos esto sucede, como lo hemos visto en el caso chileno, digamos, pero vamos a ver qué sucede con la Asamblea Constituyente, ¿no? Y cómo esto desemboca también en las nuevas elecciones, ¿no? Entonces creo que hay una pregunta ahí que hacernos, es cómo se manejan, ¿no? En términos de la democracia, estos estallidos sin movimientos, muchas veces sin organizaciones, ¿no? Vamos a ver más de este tipo de primaveras, vamos a estar enfrentados más a este tipo de conflictos, sin necesidad necesariamente de que estos terminen, digamos, llevándonos a procesos de politización. Dos cosas adicionales, y con eso voy cerrando. Tiene que ver con que hay una necesidad, creo, en esta nueva época, ¿no? Que marca la región,
Yo acá lo ponía en relación a lo que en el Perú se llamó la generación bicentenario, ¿no? Porque, digamos, los jóvenes que salieron a marchar, son jóvenes, ¿no? Que representan, digamos, este nuevo momento, ¿no? Republicano, este aniversario, ¿no? De la independencia del el país. Sin embargo, creo que hay una necesidad de entender mejor cómo se relaciona la juventud en América Latina en general, en México, en Perú, en Chile, en Colombia, ¿no? En relación a los procesos políticos. Y creo que tenemos todavía muy poca investigación sobre las diferencias, al menos en el caso peruano, ¿no? De quiénes son estas personas que se movilizan, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué tipo, digamos, de diferencias hay en términos a de dónde provienen, ¿no? Dónde trabajan, si es trabajo formal, informal, ¿no? Niveles de educación, etcétera. Creo que tenemos y coincidíamos con algunos colegas que se asumen muchas veces ciertas demandas, ¿no? Pero luego esas demandas se diluyen porque no necesariamente entendemos qué es lo que está motivando la participación de estos jóvenes. Y lo último tiene que ver más con si hay una articulación entre estos estallidos y protestas previas. Algo decía yo sobre el tema de las organizaciones necesarias, ¿no? Para politizar estas protestas. Creo que ahí también hay necesidad de entender las protestas en América Latina con una mayor apertura, ¿no? A pensar en distintos tipos de protestas, ¿no? Por un lado, en el caso peruano, hay una fuerte, pareciera inclinación, ¿no? A hacer protestas o organizar protestas en un contexto de resistencia y de oposición, es decir, cuando se quiere bloquear algo, ¿no? O se quiere sacar, como en el caso del que hemos hablado, a un presidente que no se considera un presidente legalmente puesto en posición, entonces es mucho más fácil para un movimiento de este tipo, ¿no? Crear una barrera, una resistencia, una oposición, y si el Estado, digamos, es más débil, como en el caso peruano, en comparación con el caso chileno, es mucho más sencillo, digamos, lograr esto. Sin embargo, eso no necesariamente lleva, nuevamente, ¿no? A que a partir de allí se pueda construir un proceso futuro. Y ahí probablemente también tiene que ver el hecho de cuánto la sociedad espera algo del Estado, ¿no? Conversábamos con algunos colegas colombianos a nivel regional. Hay una fuerte idea de el tipo de respuesta que el Estado tiene que ofrecer, o a nivel nacional, en el caso chileno, hay una fuerte esperanza o expectativa de que el Estado resuelva problemas como el de la educación, como el de la seguridad social, etc. En el caso peruano, hay una menor expectativa de que el Estado pueda resolver esos problemas por la historia de inefectividad y baja presencia del Estado. Entonces, ese tipo de características más estructurales también de alguna manera definen las características de estos movimientos, estas articulaciones que suceden en algún momento del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marixa. Muchas gracias por tu intervención. Siguiendo con el seminario sobre democracia y conflictos sociales en América Latina, ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Regina Crespo, investigadora del CIALC UNAM. Regina, tienes, como todos, 15 minutos iniciales y un cachito de unos 3 minutos después, si fuera necesario. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos. También agradezco la invitación de estar aquí con ustedes al profesor Aldo Panfichi y al maestro Rubén Ruiz Guerra. Y bueno, voy a compartir pantalla, que es la tradición ahora que tenemos con estos medios, ¿no? A ver. Permítame llegar a donde tengo que llegar. Ok. Bueno, dentro de este ámbito del tema de este panel, democratización y conflictos sociales en América Latina,
Yo, por razones obvias, elegí a Brasil, ¿no? Soy brasileña y trato de hacer que Brasil sea una presencia intensa en términos de estudios y reflexión dentro del CIALC, como parte de América Latina que somos. Y por eso elegí a Brasil como tema, y el título de mi presentación es un poco raro, ¿no? Reflexiones sobre el Brasil actual de Belíndia a Suegi, ¿sí? Bueno, ¿qué será eso, no? De hecho, no soy economista, pero me llamó mucho la atención un artículo que acabo de leer del economista Márcio Postman, vinculado al Partido de los Trabajadores y profesor de la Universidad Estadual de Campinas, de donde también yo soy egresada, sobre esta evolución que podríamos, de hecho, definir como involución, ¿no? Brasil ha involuído de Belíndia a Suegi, y de eso vamos a tratar. ¿Por qué? Porque finalmente no se puede pensar, creo yo, al Brasil actual sin evaluar los verdaderos efectos catastróficos que se ha generado sobre el país de la adopción absoluta del modelo neoliberal en la economía, fusionado con un estilo autoritario de gobernar. No estoy pensando en definiciones acerca de si el gobierno de Bolsonaro es fascista, protofascista, populista, no. Yo lo voy a tomar como un gobierno autoritario en el sentido de del planteamiento de un único sistema económico, de privilegio a una cierta forma de llevar el país en términos de su producción económica, y todo lo que eso está, y todos los efectos que eso está teniendo en el ámbito más amplio, socioeconómico y cultural del país, ¿no? Entonces, Belíndia es la definición que Dimar Bacha, curiosamente otro economista, volvió conocido por la publicación de una fábula que está incluso traducida al español, y lo puede encontrar en ResearchGate, que es El economista y el rey de Belíndia, una fábula para tecnócratas. Lo que hace Bacha es un juego con la utilización de la renta per cápita y el PIB en los países, ¿no? Y como un economista da tips a un rey para que él observe cómo se pueden manipular estos datos, ¿no? Y el acrónimo es justamente asociado al país, al Brasil de la época del gobierno militar, de la dictadura civil militar, ¿no? Que demostraba que el régimen autoritario garantizaba a un sector muy pequeño de la población brasileña índices súper avanzados de vida, similares a la Bélgica, y al lado de una enorme mayoría de brasileños sometidos a los estándares de pobreza de la India de entonces, ¿sí? No de la India de hoy, ¿sí? Entonces teníamos una Bélgica pequeñita, ¿sí? Con una enclavada dentro de una enorme India, ¿sí? 3 décadas después, durante los gobiernos del PT, precisamente la revista inglesa The Economist cambió Belíndia por este nuevo acrónimo que es Italordania, ¿sí? Entonces, la parte más rica de los brasileños habría ascendido al modelo de vida italiano, que incluso era mejor que de Bélgica, y la mayor parte de la población ya estaba llegando a un nivel de renta per cápita asociado al de Jordania. O sea, había ahí una percepción de un movimiento de intersección y de llegada entre los más ricos y los más pobres de la población brasileña. ¿A qué se dedica? ¿Cómo se explica eso? Justamente la adopción de las políticas públicas sociales de inclusión llevadas a cabo por el Partido de los Trabajadores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa posibilidad de una disminución del abismo social, del abismo económico, se veía reflejada en este nuevo acrónimo, ¿sí? El Brasil actual no es ni Belíndia ni Italordania, ¿sí?
¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, como ya mencionó mi colega José Briceño, en 2016 hubo un golpe, ¿sí? Un golpe que, de hecho, hizo que se sacara a Dilma Rousseff de la presidencia, un golpe, a mi modo de ver, político, mediático, judicial y legislativo, parlamentario para nosotros, ¿no? O sea, y que resultó justamente en que la conversión, la convergencia expansionista entre ricos y pobres, pues dejara de existir. Y eso lo vemos de una manera abrumadora a partir de 2016, aunque no se quiera decir que los gobiernos anteriores no hayan entrado a esta ola, ¿sí?, de reprimarización de la economía que ha ocupado toda Latinoamérica, ¿sí? Pero aún así, lo que veíamos ahí era justamente esa posibilidad de transformación, o sea, la Belindia dejaría de existir para que se alcanzara un otro tipo de relación entre estos sectores absolutamente distintos de la sociedad brasileña, que es caracterizada por una enorme desigualdad, ¿no? Vaya, hoy no tenemos Belindia y mucho menos Italordania. ¿Por qué? Porque hay una pérdida generalizada de las condiciones de vida, también para los sectores más privilegiados de la sociedad, pero principalmente las condiciones de existencia se han precarizado de una manera terrible para todo el conjunto de la población. ¿Y qué tenemos hoy? Según Márcio Postman, llegamos a un SUEGI, o SUEGI, si queremos hablar con acento español, ¿no? Este nuevo acrónimo que él crea para Brasil a partir de 3 tipos distintos de trayectoria justamente del PIB y de la renta per cápita, ¿sí? Digo, no soy economista, pero eso me llamó muchísimo la atención, porque él divide los estados de la Federación Brasileña en 3 tipos, realistas, decadentes y apáticos, ¿no? Y la realista tiene que ver con qué? Tiene que ver, siempre perdón, aquí me voy a quitar la imagen de ustedes para poder ver el texto, ¿no? Una trayectoria realista, según Márcio Postman, tiene que ver con la relación del PIB por encima, de la relación del PIB por encima, perdón, me estoy haciendo bolas, la realista está por encima del PIB per cápita nacional. Tenemos 34% de la población nacional en los estados dedicados a qué? Al agronegocio. Y es curioso, puse ahí solamente las iniciales de los estados, pero es muy curioso pensar que están ahí estados de la Amazonia, estados del sur del país y estados del nordeste, todos ellos dedicados económicamente al agronegocio en su mayoría. La decadente, que va por abajo del promedio del PIB per cápita nacional, es donde vive 41% de la población nacional. Y los estados que están allí son los que siempre fueron asociados a la locomotora nacional, como São Paulo en primer lugar, Rio de Janeiro, ¿sí? Y el Distrito Federal, donde está pues la cabeza política del país. Pero también están estados como Amazonas, donde está la zona franca, ¿sí? Y otros más, todos ahora dedicados solamente a mercado interno de consumo y fuera del agronegocio. Y finalmente la apática, en donde, vaya, las cosas no cambiaron mucho y que justamente se dedican a prácticamente menos lugar dentro del agronegocio. Porque yo, que no soy economista, me estoy metiendo con esas cosas, ¿no? Porque, de cierta manera, lo que me llamó la atención fue cómo un modelo asociado, ¿sí?, a una práctica hegemónica económica por un país, en este caso, el privilegio absoluto a la exportación de commodities, transforma y dificulta justamente que esta convergencia que se estaba tratando de dar antes, a pesar de que el agronegocio existía también,
influye y expande las diferencias regionales y desequilibra todavía más el país. SUEGI, este acrónimo, es justamente la abreviación de las iniciales de Sudán, Egipto y Yemen, países que poseen realidades hoy totalmente similares a las vividas en Brasil. Economías decadentes que reaccionan solamente a partir del impulso externo, mantienen una estructura primaria exportadora y están expuestos a conflictos internos significativos. Vaya, voy a dejar de compartir pantalla y me voy a las conclusiones. Tengo 5 minutos, entonces todavía me falta algo de tiempo, me sobra algo de tiempo para comentarios, ¿no? Miren, es impresionante no solamente la relación que existe en términos concretos de la situación económica, sino lo que significan esos acrónimos para definir a Brasil a lo largo de esos 50 años, ¿sí? De un país pensado a partir del gobierno autoritario de la dictadura civil-militar, dividido em uma pequena Bélgica e uma enorme Índia, passamos com as práticas democráticas que se começaram a dar a partir justamente do fim da ditadura a esse intento que foi lento, paulatino, pero que chegou a sua cumbre, ¿sí?, com os governos petistas e que nos brasileiros nenhum economista, sino medio de comunicación extranjero observó y notó que había un cambio. O sea, no éramos Belindia, éramos una Ita-Jordania. Órale, existe ahí un elemento de evolución positivo en términos de las condiciones concretas de vida de la población. ¿Sí? ¿Resultado de qué? De políticas públicas hechas como a partir de gobiernos democráticos, ¿sí?, que llevaron en consideración las demandas de las minorías que en Brasil son mayoría y que siempre están apartadas de las benesses del modelo capitalista. E, nesse sentido, pensemos, por exemplo, na famosa Bolsa Família, que foi implantada por Lula da Silva, mantenida por Dilma, e que agora, simplesmente de um plumaço, foi destruída por Bolsonaro, ¿sí?, com fraude que é o que ele chama de Bolsa Brasil, ¿sí?, que só vai durar até o ano que entra e que só vai ser dada a 14 milhões de famílias, ¿sí?, e não as 39 que fueron contempladas por Bolsa Familia durante los gobiernos petistas, ¿sí? Están también los programas, por ejemplo, de inclusión social asociados a las universidades, ¿sí?, que daban y siguen dando todavía, pero están en franco desmantelamiento, acceso a las minorías para que puedan acceder a la educación. Los programas de agua en el Nordeste, todos ellos destruidos ahora por este nuevo viejo gobierno, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, vaya, ¿es posible pasar de una Belindia a una Ita-Jordania? Sí, siempre y cuando se consideren procesos democráticos, ¿sí?, aunque yo no quito mi dedo del renglón, no se pueda desechar el hecho de que Brasil también, como la mayor parte de los países latinoamericanos, entró en esta onda absurda y retrógrada de reprimarización de su economía. Pero aún así es posible pensar esos elementos. Ahora, a partir de 2016, segundo Postman, y yo creo que es una buena definición, no somos ya Belindia, mucho menos Ita-Jordania, sino que somos SUEGI, ¿sí? Una mezcla de Sudán, Egipto e Yemen, en el sentido justamente del lugar periférico, ¿sí?, conflictivo y blanco de políticas de derechización, ¿sí?, que lo que están haciendo es justamente dejar de hacer que la convergencia entre los sectores tan distintos, tan alejados de la sociedad,
dejen de funcionar. Ahora, lo más triste de todo este diagnóstico es que el gobierno, con todo el desmantelamiento que ha hecho y que sigue haciendo en el Estado brasileño y sus instituciones, sigue teniendo por lo menos 20% de apoyo de sectores, incluso entre los sectores más desprivilegiados de la sociedad brasileña. Cuando pensamos en democratización y conflictos sociales, pues hay que considerar, creo yo, todos esos movimientos que hacen convergir las políticas económicas con los procesos políticos, ¿sí? Y que dan lugar a lo que está pasando en Brasil como una especie de, desafortunadamente creo yo, retrato a futuro de lo que puede pasar al conjunto de nuestro continente. Entonces, creo que es importante que hagamos estos estudios un poco monotemáticos, monográficos o mononacionales, ¿no? Para, a partir de ellos, tratar de establecer esas vinculaciones y comparaciones para poder avanzar en el análisis de lo que pasa en nuestro continente. Por último, aprovechando el gancho de lo que comentó Briceño, una de las consecuencias de ese proceso es precisamente el fin, la destrucción, el desmantelamiento de los órganos de integración regional. Yo creo que si pensamos, por ejemplo, en el fin de UNASUR, nos damos cuenta de cómo este proceso, ¿no?, que vincula esta agenda neoliberal en la economía y una pauta absolutamente autoritaria en el ámbito político, hace imposible cualquier programa de hecho de constitución de bloques, de constitución de apoyos comunes, de constitución de América Latina como un posible protagonista en el escenario nacional. Siento, y soy súper pesimista en ese sentido, que cada vez más somos actores de reparto y cada vez más ni siquiera de reparto vamos a quedarnos, simplemente seremos figurantes en lo que sucede, en lo que se decide, en lo que se desarrolla en el ámbito mundial. Y me quedo por aquí, creo que me quedé dentro del tiempo, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Gracias. doctora Crespo. Muy sugerente su presentación. Seguro va a haber oportunidad para poder reaccionar en una vuelta corta después para que podamos reaccionar las personas que han participado de este panel. Ahora le pido a Stephanie Rousseau su intervención, marcando Stephanie igual el mismo tiempo, 15 minutos y 3 minutos que todos han acogido a este sistema. Stephanie. Gracias, Aldo. Bueno, primero agradecer a la invitación del CIAL para participar en esta conferencia, donde podemos intercambiar diferentes perspectivas sobre un tema amplio, pero sumamente importante, como es el tema de la democracia y de los conflictos sociales en América Latina. Bueno, en mi caso no tengo presentación, así que van a tener que mirarme la cara nomás durante mi exposición. Lo que quisiera presentarles son algunas reflexiones sobre la trayectoria que ha recorrido América Latina. Obviamente, cuando hablamos de una región tan diversa, lo voy a presentar en términos muy generales, pero una cierta reflexión sobre esta trayectoria desde justamente el momento clave de instalación de las bases institucionales de la democracia en los 80s y 90s, sí, 80s y 90s en la región, ¿no? Para un poco señalar algunos aspectos que me parecen que quedan como no resueltos, y además señalar
fenómenos más bien que marcan determinadas secuencias en el tiempo, en las últimas décadas, y que nos llevan a la situación actual, que es una situación francamente preocupante desde el punto de vista de la forma de considerar y vivir la política, ¿no? en la región. Entonces, bueno, primero, un punto clave que ha sido mencionado, por ejemplo, por un politólogo muy importante en la ciencia política latinoamericana, Guillermo O'Donnell, la democratización que se dio en la región en los 80s, 90s, fue una democratización truncada en el sentido siguiente, fue la importación de una serie de principios bastante, digamos, universales o en todo caso provenientes de la experiencia de los países democráticos más antiguos, ¿no? Con mayor duración, sin prestar mucha atención en este momento sobre un aspecto crucial de la democracia, que es la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Es decir, cómo el Estado trata a la población, me refiero obviamente al respeto de los derechos fundamentales, a la aplicación del principio de trato igual al conjunto de la ciudadanía. Y por otro lado, también otro aspecto que está relacionado, que es la falta de importancia otorgada a la forma como la ciudadanía se ha formado dentro de un contexto sumamente discriminador, sumamente racista en muchos países de la región, sumamente jerarquizado en términos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se instalan instituciones democráticas que han sido el resultado en otras partes del mundo de muchos cambios a nivel del sistema jurídico, del balance de poder entre distintos sectores de la población, ¿no? Y se implementa dentro de un contexto de total ausencia de estos principios básicos que son que representan la ciudadanía, ¿no? Es decir, el Estado tiene que garantizar los derechos igualmente para todos, y entre la misma ciudadanía tiene que haber como principio fundamental la creencia en que el otro es igual, es mi igual. Es igual a mí en términos jurídicos, vale igual en términos del derecho, de las instituciones, del trato que tiene que recibir como persona, como ciudadano o ciudadana, ¿no? Entonces, estas dos perspectivas sobre el proceso de democratización han sido obviamente trabajadas, han sido de hecho que muchísimas organizaciones sociales, ciudadanas se han formado justamente acerca de esta transformación política en los 80s y 90s, y han luego estado muy movilizados en distintos campos para justamente tratar de generar cambios significativos en la práctica de la ciudadanía. Y obviamente podríamos hacer seminarios muy numerosos para hacer un análisis sobre
cómo distintos derechos se han desarrollado, han podido generar cambios reales en la sociedad, porque de hecho que sí ha habido muchísimos cambios desde los 80s en América Latina, en muchos campos. Pero, sin embargo, por más que haya habido muchos cambios, los problemas de fondo se mantienen. Es decir, el Estado no genera prácticas estándares en el campo de la protección de los derechos fundamentales, de los derechos individuales de distintos sectores de la población, con un sistema de justicia en muchos países, lejos de ser un sistema que contribuye a la vigencia de un Estado de Derecho. Y por otro lado, también tenemos prácticas de intolerancia, discriminación estructural profunda en las interacciones cotidianas, ¿no?, entre diversos sectores de la población. Y estos dos problemas se plantean como retos fundamentales que obviamente afectan el mismo funcionamiento institucional de la democracia, ¿no? Es decir, tenemos en las leyes, tenemos en las instituciones electorales, los partidos, en muchos sectores, agencias especializadas del Estado, el gran marco institucional que define la naturaleza democrática del régimen, pero nos hace falta que los actores, empezando por los actores que ocupan muchas veces los cargos estatales, se tomen en serio lo que significa la democracia, ¿no?, en su gestión, y ni siquiera estoy hablando del problema también fundamental de la corrupción, ¿no?, que obviamente es otra discusión que obviamente también contribuye de manera muy negativa al funcionamiento correcto de la democracia, ¿no? Pero ni siquiera considerando el problema de la corrupción, lo que tenemos es un manejo de la política que reproduce estas prácticas excluyentes, discriminadoras, jerárquicas, violentas, y que por más que el Estado a veces reacciona, a veces adopta nuevas políticas positivas, nuevas leyes, ¿no?, no logra dar resultados que estén, digamos, mínimamente creando un piso sobre el cual podemos decir, ok, la ciudadanía, en el sentido en el cual lo he presentado, está empezando a asentarse, podemos pasar, digamos, a otra etapa y, por ejemplo, trabajar todo el tema central, obviamente, de las políticas sociales, las políticas económicas, ¿no?, que son temas que han abordado, por ejemplo, Regina en su presentación, ¿no? Es decir, tenemos una serie de agendas sumamente importantes, temas económicos, sociales, medioambientales, el tema de la corrupción, que están siendo abordados por diferentes actores de la sociedad, pero no tenemos el piso básico, que es considerarnos a todos como ciudadanos y ciudadanas con igualdad de derecho y igual trato por parte de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, esto es una agenda pendiente, yo creo, en gran parte desde la transición a la democracia de los 80s. Lo que tenemos, digamos, como reacción o como fenómenos predominantes en la región desde los años 2000 es una serie de, digamos, como fenómenos predominantes en la región desde los años 2000 es una serie de, digamos, como fenómenos predominantes en la región desde los años 2000 es una serie de, digamos, como fenómenos predominantes en la región desde los años 2000 es una serie de, digamos, como fenómenos predominantes en la región desde los años 2000 es
liderazgos o proyectos, incluso no necesariamente solo personalistas, ¿no? Sino pueden ser colectivos a veces, pero que son de carácter bastante populistas, tanto de parte de grupos más afines a ciertas ideas de izquierda, otros más afines a ciertas ideas de derecha o proyectos de derecha, ¿no? Como por ejemplo en el caso del Brasil actual, pero que tienen, digamos, otra vez como característica similar el generar intolerancia, el generar exclusión, no respetar al pluralismo, no respetar a la diversidad. Y esto obviamente es más difícil incluso de aceptar o considerar cuando se trata de populismos más afines a la izquierda, pero es lo que hemos podido apreciar, observar, digamos, en la región, en muchos países, en diferentes momentos de las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces tenemos como el populismo como respuesta a las injusticias, a la falta de respeto a muchos sectores de la ciudadanía, a la necesidad de representar sectores marginalizados o que no han podido acceder a la representación política. Pero estos mismos populismos lo que generan es una falsa idea, bueno, falsa, no sé si es el término apropiado, pero digamos, un discurso que proyecta una imagen de unidad de los intereses del pueblo que en la práctica necesitan excluir, ¿no? Necesitan excluir y a veces incluso de forma violenta, y esto se manifiesta también dentro del proceso político democrático, porque se lleva a finalmente utilizar los mecanismos institucionales de la democracia de forma perversa, ¿no? A través de interpretaciones muy cuestionables de la Constitución, de las leyes, y con fines de prolongar el poder de un determinado gobernante, con fines de excluir a sectores de la oposición, con fines de desviar la atención de ciertos problemas de corrupción, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estos populismos nos han llevado, y yo creo que obviamente encima de eso tenemos el problema o los problemas que ha significado la pandemia para la región, pero nos han llevado a una situación que no es única, digamos, que no es propia solamente de la región, pero que es fuerte en la región, una exacerbación de la polarización política. Lo vivimos en el Perú, obviamente, lo viven en Brasil, lo viven también, me parece, bastante en México, ¿no? Y en muchos países, como ahora estamos viendo la forma como va desarrollándose el proceso electoral en Chile, ¿no? Entonces, estas polarizaciones políticas que no hacen sino reproducir otra vez estas agendas intolerantes, excluyentes, que no permiten construir políticas económicas durables, viables, políticas sociales viables, ¿no? Que puedan tener un impacto más profundo sobre las estructuras de la sociedad,
que finalmente se mantienen, por más que hemos vivido 20 años de crecimiento económico, 15 o 20 años de crecimiento económico, hemos terminado finalmente, y más aún con la pandemia, con situaciones de concentración de la riqueza y importantes sectores de la población en situación de pobreza, como un legado de esta dificultad de abordar los temas centrales que me parece son los de la construcción de la ciudadanía en la democracia. Y sobre eso voy a terminar para dar espacio para quizás un intercambio. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Stephanie. Muy interesante las presentaciones de todos ustedes, investigadores y docentes. Yo tenía algunas preguntas para una ronda corta, pedirles a cada uno de ustedes 2 o 3 minutos para reaccionar en realidad en función de lo que han escuchado unos de otros. Y entonces estas preguntas son como... no necesariamente para responderlas tal como está, sino como una motivación a una segunda intervención, ¿no? En la intervención del doctor Briceño, referida a los organismos internacionales y a la defensa de la democracia amenazada en ciertas coyunturas, me pregunto, en el contexto actual, ¿cuál es el rol que se puede percibir, que cree usted que deben tener los organismos internacionales en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática? ¿Tiene algún rol? ¿Ha perdido peso? ¿Cómo ve, digamos, la situación actual, ¿no? Otra pregunta, digamos, general que tengo es si los conflictos sociales y políticos, no solamente los conflictos sociales, sino también los conflictos sociales, ¿han fortalecido o han debilitado las instituciones democráticas? No me parece que es una relación compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, de acuerdo a la presentación de Maritza Paredes, ¿no? Maritza, por ejemplo, señala el rol progresista, de alguna manera, de las protestas en el Perú, pero luego la plaza principal de esa protesta, que era en Lima, vota mayoritariamente por Keiko Fujimori, ¿no? Y entonces, digamos, ¿cómo es esto, no? Y en Chile, que es paradigma de las movilizaciones sociales, ¿no? Resulta que la ultraderecha tiene posibilidades de ganar, es más, ha ganado en la primera vuelta, ¿no? Y entonces, ¿cómo es? Hemos siempre asumido, ¿no es cierto?, de que la protesta social politiza, y al politizar, digamos, fortalece las opciones de cambio dentro del sistema democrático, pero ahora, digamos, eso habría que replantearlo. No sé, digamos, son preguntas para todos, ¿no? Digamos, para quienes quieran reaccionar. La tercera es si hemos estado en un péndulo, ¿no? Hemos hablado de los gobiernos, hasta hace poco, no se mencionaba ahora, interesante, ¿no? Hasta hace poco del socialismo del siglo XXI, cuando se hablaba de la región del predominio de gobiernos, digamos, de izquierda, democrática, porque eran dentro del sistema democrático. Vivimos ahora un péndulo hacia la derecha, y hacia una derecha más, digamos, extrema, no una derecha, digamos, no sé, como la chilena de concertación, ¿no? O sea, el caso Bolsonaro es un caso que rompe todos los esquemas, digamos, Salvador, en fin, el mismo Keiko Fujimori en el Perú, y más allá de la derecha, ¿no? Y en fin, en la región, ¿no? Entonces, y finalmente, si la sociedad civil, las organizaciones sociales de la sociedad civil, ¿cómo lo ven? Digamos, tienen la posibilidad de tener un rol de representación, de autorrepresentación, de mejorar, digamos, la calidad de la democracia, o han quedado desbordadas por nuevas formas de organización, ya sean colectivos o simplemente, digamos, la plaza pública como un espacio de
congregación y de desarrollo, ¿no? Entonces son como preguntas que me surgieron escuchándolos a ustedes, y les pediría una vuelta antes de que con el maestro y director del CIALC, Rubén Ruiz Guerra y yo hagamos un pequeño cierre de esta experiencia de colaboración que me parece súper interesante entre nuestras instituciones. No sé, digamos, si alguien quiere, digamos, tomar algún orden. El doctor Briceño. Un poco para mantener la lógica de las presentaciones, ¿no? La continuidad. Y de antemano pido disculpas si hay algún problema con el audio, con la conexión. Me complicó la conexión, por eso no tuve que apagar la cámara en la presentación de la doctora Stephanie Rousseau. Fue esa la razón realmente, así que pido disculpas por ello, pero bueno, sabemos que en estos asuntos de actividades virtuales eso puede suceder. Yo, sobre la pregunta, quiero abordar dos de los temas que se plantean. Uno sobre el péndulo, que me interesa mucho, y por supuesto la pregunta sobre las instituciones regionales. Porque ciertamente yo creo que desde la crisis venezolana, las instituciones regionales latinoamericanas, la crisis de 2017, e hemisféricas en general, no solo latinoamericanas, perdieron relevancia. Perdieron relevancia porque mostraron sus enormes limitaciones como espacios sinceros de defensa de la democracia. Yo creo que también lo que pasó en Brasil, en varios sectores de la sociedad latinoamericana, lo que pasó en el 2016, sectores más de la izquierda latinoamericana, también llegó a empezar a cuestionar la vigencia o la discrecionalidad, por decirlo de alguna manera, en la aplicación de esos recursos. ¿Y por qué digo eso, o de esos recursos de defensa de la democracia? ¿Y por qué señalo eso? Porque, por ejemplo, la crisis del Mercosur, la crisis de Venezuela en 2017 demostró que el Mercosur decidía de una forma, en el caso de Paraguay, una suspensión temporal y demás, y una suspensión mucho más radical, casi que permanente, porque la única manera que Venezuela se reincorpore al Mercosur es que haya un cambio de régimen, es decir, que Maduro deje el poder. Esa parece que es la condición, y si entendemos la realidad política venezolana, pues eso no parece estar en el escenario del país. La política es muy dinámica, no sabemos los cambios que se pueden producir de un momento a otro, pero eso no pareciera estar en el corto plazo, al contrario, pareciera haberse una consolidación del gobierno de Maduro en los últimos años. Esto ni expresa ni simpatía ni antipatía por ese gobierno, simplemente trato de describir la realidad, por un lado. En el marco de la OEA, como no fue posible llegar a un consenso para aplicar la Carta Democrática a Venezuela, eso condujo a la creación de un grupo ad hoc, que es el Grupo de Lima. Si existe en América Latina y en el continente americano la OEA, la CELAC, la UNASUR, el Mercosur y todas esas instituciones se supone que están o contienen mecanismos de defensa de la democracia, porque fue necesario crear un mecanismo ad hoc, que además muy pronto también se paralizó, que es el Grupo de Lima. Pero no solo se creó el Grupo de Lima, sino que entonces los que no estuvieron a favor del Grupo de Lima, entonces crearon un espacio paralelo, el Grupo de Montevideo, o el grupo de contacto promovido por la Unión Europea, y entonces tenemos una suerte de galimatías hoy, de discursos distintos, diferentes sobre la defensa de la democracia, y los espacios regionales, de verdad, lamentable e infelizmente, han perdido mucha fuerza y creo que han perdido legitimidad. Eso no creo que es positivo para América Latina, en forma alguna, pero siento que eso describe lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y la crisis en Bolivia, del golpe de Estado confuso, que se quiera, pero golpe de Estado al final del día, que evidenció una OEA parcializada, y la crisis en Nicaragua, de nueva cuenta, nos demuestra la debilidad regional en la defensa de la democracia. No hay un discurso coherente en la región, en las instituciones regionales. Y sobre el tema del péndulo, mi tema de expertise es el regionalismo y los procesos de cooperación en América Latina, y por supuesto también allí los cambios políticos han marcado mucho. El regionalismo, la integración y la cooperación hoy es muy distinta que la que existía hace 15 años atrás, cuando había cierto consenso ideológico en la región. Entonces, yo recuerdo que cuando en 2015-2016 toma el poder Macri en la Argentina, destituyen a Dilma, hay cambios en Ecuador, hablábamos de un ciclo de derecha. Entonces empezamos a entender la política en términos de ciclos.
el ciclo neoliberal de los 90, el ciclo de izquierda de los 2000, y ahora venía un nuevo ciclo, un ciclo de la derecha. Yo creo que tenemos, y esa es la idea de péndulo, ¿no? Vamos de un lado al otro. Yo creo que tenemos que empezar un poco a cuestionar eso, ¿no? Porque la realidad política latinoamericana nos está resultando ser muchísimo más compleja. O sea, el tal ciclo de derecha no terminó siendo un ciclo de derecha. Argentina, con todas las dificultades que puede tener Fernández hoy día, retomó el poder del kirchnerismo. En Bolivia volvió al movimiento al socialismo, y el domingo pasado la izquierda, en uno de los países más conservadores de América Latina, que es Honduras, tomó el poder. Entonces vivimos, yo no creo que estemos de nuevo en un ciclo, en un péndulo hacia la derecha, y tenemos que recalibrar esos instrumentos explicativos de nuestra realidad. Estamos en una América Latina compleja, como posiblemente siempre lo fue. Lo que sí hay, en cambio, es una derecha más radicalizada. Y eso sí es un fenómeno interesante, que es lo que se expresa con Bolsonaro, que es lo que se expresa con Bukele, que es lo que se puede expresar, no lo sabemos, con Katz, si eventualmente es electo presidente en Chile. Entonces, si hay una derecha nueva, una derecha mucho más conservadora, los sectores, esa idea de moderación, como señalaba, de la concertación chilena, hoy como que está en un punto muy bajo en América Latina. Esas serían mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Briceño. Muy interesante. Creo que estamos como construyendo una agenda de una próxima reunión para trabajar sobre esto. Hay muchos temas interesantes, ¿no?, para profundizar. Maritza. Gracias, Aldo. A ver, yo tengo un comentario alrededor de un par de preguntas de las que tú has hecho, ¿no? Y tal vez me permiten articular un poquito lo que ha planteado Stephanie y también lo que ha planteado Regina. Creo que en realidad el problema de América Latina en estos últimos años es que la democracia, ¿no?, esa de la que nos ha hablado Stephanie, ¿no?, no ha terminado de resolver el problema de la desigualdad, ¿no? La desigualdad, digamos, pensada de una manera amplia, no solamente la desigualdad de la que nos hablaba Regina, más en términos económicos, ¿no?, que esa es una de esas desigualdades que se expresa también territorialmente, urbano, rural, ¿no?, sino también una desigualdad, digamos, en otros términos, ¿no? En términos de género, en términos más intersectoriales, indígenas, poblaciones no indígenas. O sea, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, ¿no? Y la democracia no ha resuelto ese problema. Más aún, en las últimas dos décadas, hemos tenido dos procesos que son muy importantes. Uno lo mencionó Regina, que es un proceso de reprimarización. Entonces, hemos tenido democracia, pero sobre la base, ¿no?, de procesos de reprimarización, que como todos sabemos, profundizan las desigualdades económicas, ¿no?, y territoriales, y yo diría ambientales, que es algo que no hemos hablado, digamos, hoy día en esta conversación. Pero al mismo tiempo tenemos un fuerte proceso de apertura global y globalización de oportunidades, de las que yo les hablaba a través de los conflictos sociales, más comunicación, más integración a través de las redes, movimientos transnacionales, ¿no?, que llevan, digamos, agendas progresistas, agendas de género, LGTB, etc. Entonces, tenemos esta complejidad, ¿no?, de mayor desigualdad y al mismo tiempo una mayor demanda por el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Entonces, es complejo. En ese proceso yo creo que lo que tenemos es un cuestionamiento muy profundo a la democracia, ¿no? No a la izquierda, no a la derecha, sino a la democracia, para poder abordar estos problemas y esta complejidad. Y yo lo que creo es que el péndulo no es un péndulo entre izquierdas o derechas,
creo que es un péndulo entre democracia y autoritarismo, populistas además, porque ya no estamos hablando de autoritarismos militares, ¿no? Porque creo que los autoritarismos populistas están llegando tanto, ¿no? Desde su inicio, desde el chavismo, digamos, y luego en general en Venezuela, Nicaragua, ¿no? Hasta, digamos, Bolsonaro en la derecha. Entonces, digamos, tenemos izquierdas, gobiernos de izquierdas radicalizados y derechas radicalizadas que expresan, digamos, un tipo de autoritarismo populista, ¿no? Basado, digamos, en este tipo de apelaciones, que confrontan una democracia débil y fracasada, ¿no? Y creo que justamente pensar en términos de derechas o izquierdas no nos ayuda. Más bien la pregunta es, ¿dónde están los centros en estos países? ¿Y cuál es el rol, digamos, ¿no? de partidos políticos más de centro que puedan volver a redefinir la idea de democracia y el rol que tienen para superar estas desigualdades y estas demandas de reconocimiento a la diversidad. Eso, gracias. Muchas gracias, Maritza. Ahora, Regina. Ay, después de mis dos compañeros se queda difícil agregar cosas interesantes, pero vamos a intentar hacerlo, ¿no? No sé, Maritza, me llamó un poco la atención, bastante la atención eso de ni izquierdas ni derechas, sino vamos a buscar los centros. Yo creo que sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, pero sí es necesario el diálogo. ¿Qué pasa ahora en Brasil? No puedo salir del mismo tema, soy monotemática hoy, pero yo siempre insisto que este ejemplo puede abrir espacio para otras frentes, ¿no? Pero Lula ahora está tratando de articularse con Alckmin, ¿sí? De su archienemigo partido de la socialdemocracia brasileña, ¿sí? Y entonces, ¿qué es eso? Vaya, es una perspectiva pragmática. ¿Qué se puede hacer ante el desastre que representa el programa de desmantelamiento absoluto de lo político, de lo social, de lo económico que representa un gobierno como el de Bolsonaro? Bueno, tenemos que hacer frente común. Y la idea de una frente de izquierda, ¿no? Así, muy vintage o muy estricta, no va a funcionar en una sociedad que está absolutamente dividida y en conflicto eterno, que no puede dialogar, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, mandé a mi papá, ¿no? un artículo de una periodista de izquierda que está alabando a esta alianza, diciendo, París bien vale una misa, ¿no? Mejor que nos concentremos ahora, ¿no? Pues, yo no dije que Bolsonaro era fascista, pero tiene rasgos que no se puede negar, ¿no? Entonces vamos a primero matar a León y después pensamos cómo vamos a dividir el bosque, ¿no? Entonces eso, mandé a mi papá, que es un señor de clase media, contemporizador, y me dijo, no sabes qué alegría me da si esta unión se hace. Me va a dar más gusto votar por Lula sabiendo que está Alckmin de vice. Oye, es una especie de vocero de un sector que puede ser el fiel de la balanza a la hora de las elecciones, ¿sí? Entonces, sí, es pensar, es necesario buscar los centros, pero que hay una diferencia gritante, a mi modo de ver, entre un programa de derecha y un programa de izquierda cuando se utiliza para la conducción de un país, pues sí, ¿sí? O sea, ¿qué pasa hoy con Brasil? Otra vez, y yo, se los juro que es la última que menciono eso. Acaba de vender a precio de plátanos una de las refinerías de Petrobras a los Emiratos Árabes. Eso es un programa de izquierda. Es un programa pensado en términos de una propuesta pensada para el país, para la soberanía nacional y todo lo que queramos. Pues no, es la entrega absoluta y total de los recursos de la nación. Entonces,
yo sí creo que hay diferencias y hay que luchar por programas que sí de hecho preserven a las instituciones, preserven al Estado, preserven al patrimonio nacional y que sí avancen en el fin de las desigualdades. ¿Sí? Y para un programa de derecha, la desigualdad es uno de los ejes que se justifican hasta por el tipo de discurso que agarra a los más ignorantes, que es la meritocracia. Si tú trabajas, tú puedes, si no trabajas, es tu problema. Y así sucesivamente se construye una base de apoyo a su propia destrucción de esos sectores que se dejan llevar por ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces yo sí tengo esta inquietud y que me hace incluso pensar, ¿no? Bueno, Bolsonaro tiene 20% de seguidores. Y Maduro acaba de mantenerse ahí impávido. Y todo lo que se escucha de Venezuela es terrible, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que mueve a la gente, no? Entonces, esa es una gran discusión que tenemos que llevar para tratar de entender qué está pasando con nuestros países en esta coyuntura tan compleja. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias. Brasil siempre es un país que nos hace pensar mucho, así que no te sientas con pena, como decimos nosotros aquí, no sé cómo dicen en México, pena creo que tiene otro sentido, pero Sí. siempre es muy sugerente el caso brasileño. Stephanie. Sí, muy brevemente, porque creo que ya el tiempo se nos acaba. Me parece que hay un tema muy importante que no hemos mencionado, pero que es muy presente en los problemas que hemos señalado, que es el espacio creciente que ocupan las mafias, ¿no? Las organizaciones criminales que se enquistan en los estados a diferentes niveles, locales, regionales, nacionales, y que obviamente tienen lazos transnacionales, ¿no? Que es un problema muy serio y que también ha tenido muchas consecuencias sobre la política, directa o indirectamente, ¿no? Y obviamente los vínculos entre, digamos, prácticas mafiosas y prácticas corruptas de organizaciones que no son criminales, ¿no? Que son algunas grandes empresas, ¿no? Pero que sí también están vinculadas con actividades mafiosas propiamente, ¿no? Entonces creo que esto es un tema que de hecho se tiene que mencionar y trabajar, porque es un problema que afrontan muchos países de la región, si no todos. Gracias, Stephanie. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy interesante, tremendamente interesante. Yo he anotado acá algunos temas que van saliendo, digamos, que se han mencionado, ¿no? Por ejemplo, esto de la derecha radical, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué significa la derecha radical? ¿Cuáles son las bases sociales del autoritarismo? Digamos, Sí. se ha mencionado el tema ambiental, ¿no? Que no hemos tocado, es un tremenda de importancia, en fin, las mafias en la política, en fin, digamos, hay mucho que, digamos, para poder conversar luego, ¿no? Ahora le voy a pedir al maestro director del CIALC, el amigo Rubén Ruiz Guerra, que nos dé algunas palabras de este evento, pero en realidad es el cuarto webinar de una serie, y quizás puede Rubén y yo, digamos, hablar un poquito sobre lo que ha significado esta experiencia. Rubén. Muchísimas gracias, Aldo. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con enorme gusto, por supuesto, a Aldo Panfichi, a Stephanie Rousseau, Maritza Paredes, Regina Crespo y José Briceño, que nos han brindado un extraordinario panel. Creo que ante un tema tan amplio, tan multifacético, con tantas implicaciones y preocupaciones vitales para nosotros. Yo tengo la impresión de que este es un tema que no es nada más un tema
académico en el peor sentido de la palabra, sino que es un tema vital para todos nosotros y que abordamos desde nuestra perspectiva de académicas o académicos es muy, muy importante. Han habido, como ya se ha dicho, algunas ideas muy sugerentes, algunas ideas que nos permiten ir pensando hacia dónde podemos adelantar este tipo de actividades. Como bien lo decía Aldo, esta es la cuarta de una serie de 4 actividades, 4 webinars, como se ha dado en decir, que han tenido varios objetivos. En primer lugar, y esto ha sido muy importante para nosotros, el ir construyendo una relación, no me atrevo a decir cotidiana, pero sí una relación de trabajo, de conocimiento muy importante entre 2 instituciones que son muy importantes en sus respectivos países y que tenemos mucho que darnos, tenemos mucho que compartir y tenemos mucho que aprender unos de otros. Yo creo que ese es un elemento fundamental. La idea aquí que surgió, quiero recordar a mi compañero Morgan Quero, que surgió también de la iniciativa de Aldo Panfichi, de Eduardo Darjan, ¿no? Que ha sido realmente un trabajo muy interesante de irnos conociendo a partir de temáticas que son, me atrevo a decir, comunes, que son temáticas que atraviesan, que son transversales a la región latinoamericana. Creo que eso es algo muy importante. Tenemos que decirnos muchas cosas como académicas, como académicos, como instituciones de educación superior que estamos colaborando, tratando de comprender mejor la realidad en la que vivimos y, ¿por qué no soñarlo? Tratar de cambiar, aunque sea un poco, nuestra realidad. Creo que ese es un primer elemento muy importante. También creo que estos webinars han sido un espacio ideal para irnos conociendo personalmente en términos de trabajo. Creo que esta ha sido una finalidad que se ha alcanzado muy bien, nos ha permitido que personas que a lo mejor se han leído, personas que a lo mejor se han encontrado en algún evento académico, puedan dialogar entre sí, puedan ir construyendo intereses comunes y puedan ir pensando en que se pueden realizar algunas tareas también comunes. Quiero señalar ya, por ejemplo, que hemos ya avanzado algunas actividades entre aquellas personas que estuvieron en el primer webinar, pues ya tuvimos alguna otra actividad, pues haciendo una reflexión sobre algún texto importante, en fin, dialogando con la idea de ir construyendo una cierta masa crítica. Creo que eso también es algo muy importante. Y para no extenderme demasiado, tendré que decir también que esto nos ha permitido ir conociéndonos institucionalmente y en términos de los recursos que tenemos para poder colaborar. Yo creo que esa ha sido una enseñanza en particular. Lo hablo y creo que no estoy poniéndome palabras que no, o conceptos que no piense nuestro equipo de divulgación encabezado por Elsa Aguilar, Silvia Rábago, Edwin Álvarez Reyes, perdón, ¿sí? Que hemos aprendido también a relacionarnos institucionalmente desde ese nivel del trabajo de colaboración que hemos podido tener. Creo que ha sido una experiencia sumamente rica. De hecho, ya nos hemos reunido para platicar acerca de la posibilidad de continuar esta serie de webinars y en un momento determinado poder ir construyendo ya encuentros institucionales, encuentros académicos que involucren a un número significativo de nuestro personal pensante, vamos a decirlo así, ¿no? Todos piensan, pero a algunos les pagan por pensar todavía más, ¿no? Entonces creo que es muy importante que esto podamos irlo avanzando también. Ha sido un esfuerzo muy interesante. Quiero agradecer a todas y todos aquellos que he mencionado. Tuvimos 15 académicas o académicos que estuvieron presentando sus ideas, que estuvieron planteando problemas, que estuvieron señalándonos rutas para poder ir abriendo brechas
del pensamiento. Desde el lado del CIALC, desde el lado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estoy particularmente complacido con esta experiencia, estoy profundamente agradecido de todo el apoyo que hemos recibido, de todos quienes han estado involucrados, de todas quienes han estado involucradas, y veo con mucho optimismo, veo con esperanza la posibilidad de continuar este trabajo y poder realizar todavía más y más cosas. En verdad, muchísimas gracias a todas y todos. Por supuesto, gracias a Aldo por todo el apoyo desde su posición, desde su muy importante posición institucional, que ha estado pendiente con el trabajo que hemos estado realizando. Creo que ha sido muy, muy importante. Y quiero recalcar también el papel de Eduardo Larchant y de Morgan Quero, que han sido, digamos, quienes han estado operando el funcionamiento académico de estas actividades. Y por supuesto a nuestros equipos de divulgación, nuestros equipos de transmisión. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, Rubén, por tus palabras. Para nosotros igualmente esto es digamos, una experiencia muy grata, recíproca. Recuerdo nuestras reuniones preparatorias, hemos hecho un aprendizaje conjunto entre dos países que están lejos y cerca al mismo tiempo, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y también quiero agradecerte a ti, a tu equipo, al CIALC, a los colegas que han participado en estos 4 webinars, el primero sobre estudios de América Latina, el segundo sobre pandemia y universidades, donde descubrimos pues que cada una de nuestras universidades había hecho lo que, digamos, había tenido un rol en nuestras respectivas sociedades y teníamos que aprender unos de otros. También hemos tenido el tercer webinar sobre Alianza del Pacífico, digamos, y ahora sobre democracia y conflictos sociales, ¿no? Terminamos un ciclo, creo que este ciclo es muy satisfactorio, se nos abre un conjunto de oportunidades hacia adelante. Como ha señalado Rubén, compartimos contigo el entusiasmo, el compromiso de poder continuar con discusiones y eventualmente en algún momento con encontrarnos, digamos, en alguna conferencia entre nosotros, entre nuestros pensantes, como acabas de decir, porque cada uno de nosotros tenemos institucionalmente más profesores y profesoras o investigadores e investigadores que pudieran enriquecer este debate, ¿no? También podría poner la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación conjuntos, comparados, no solo entre México y Perú, sino por la tradición latinoamericanista que México es un abanderado. Aquí mismo hemos hablado de Brasil, de México, digamos de Colombia, de Chile, de Perú, etcétera, y entonces la región de América Latina necesita ser repensada en los nuevos desafíos del siglo XXI, ¿no? Muchas gracias a todos y todas, y Rubén, tenemos trabajo por hacer. Gracias a Morgan, que está ahí, muchas gracias Morgan, a Eduardo, que ha tenido que correr, a Elsa Aguilar, que nos ha ayudado, en fin, a Edwin Álvarez, a Ana Silva Rabago, y a, digamos, y a todos los que han participado de este evento y de la serie. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hay que seguir cuidándonos con la esperanza de vernos pronto. Muchas gracias.